Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, pensemos un momento en lo que nos enseñan desde pequeños. La ruta parece siempre la misma, ¿verdad? Ve al colegio, saca buenas notas, busca un buen trabajo, uno que sea seguro. Pero, ¿alguien se paró a explicarnos cómo funciona de verdad el dinero? Esta es justo la pregunta que pone sobre la mesa Robert Kiyosaki en su famosísimo libro Padre Rico, Padre Pobre. Él tuvo una educación, digamos, doble. Por un lado, su padre biológico, un hombre muy preparado, con muchos títulos, pero que siempre andaba con problemas de dinero. Y por otro, el padre de su mejor amigo, un hombre que ni siquiera terminó la escuela, pero que llegó a ser uno de los más ricos de Hawái. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esas lecciones clave que los ricos transmiten a sus hijos y que por alguna razón el resto de nosotros casi nunca llegamos a conocer. Y para empezar a cambiar el chip, vamos a lanzar una pregunta que de entrada choca con todo lo que solemos dar por hecho. ¿La casa en la que vivimos es un activo o es un pasivo? La respuesta que nos sale a todos de carrerilla es que es un activo. Claro que sí, es la mayor inversión de nuestra vida. Eso es lo que hemos oído siempre. Sin embargo, la filosofía del padre rico nos obliga a parar y a cuestionarnos esta idea tan arraigada. Y os aseguro que la respuesta a esta pregunta es la llave maestra para entender por qué los ricos gestionan su dinero de una forma radicalmente diferente al resto. Precisamente esa pregunta sobre la casa nos lleva de la mano a la regla número 1, la más importante de todas, en el juego del dinero. Y no es ninguna fórmula matemática súper complicada, ni nada por el estilo. Es algo mucho más básico, pero fundamental, ser capaces de entender la diferencia entre dos conceptos clave. Tener esto meridianamente claro es literalmente la línea que separa a quienes consiguen construir riqueza de verdad de quienes se pasan la vida trabajando por dinero sin más. Y la definición es que es de una simpleza que asusta. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en el bolsillo. Y un pasivo es cualquier cosa que saca dinero del bolsillo. Ya está, no hay más. La clave de todo es la dirección en la que se mueve el dinero, el famoso flujo de caja. Si algo te genera ingresos mes a mes, es un activo. Si te genera gastos, es un pasivo. ¿Qué hacen los ricos? Se obsesionan con acumular activos. ¿Qué hacemos la clase media y pobre? Pues muy a menudo acumulamos pasivos pensando erróneamente que son activos. Vamos a ponerle nombre y apellidos a esto para que quede clarísimo. Ejemplos de activos. Pues mira, acciones de una empresa que te pagan dividendos, un piso que tienes alquilado y te da una renta mensual, o un negocio que funciona y te genera beneficios. ¿Y los pasivos qué son? Pues justo lo contrario. La hipoteca de la casa, el préstamo del coche, las deudas de las tarjetas de crédito, cada mes puntualmente te sacan dinero del bolsillo. Y por eso, volviendo a la pregunta del principio, la casa donde uno vive, con su hipoteca, sus impuestos, el mantenimiento, funciona como un pasivo en toda regla, no como un activo. Vale, ¿y qué pasa cuando no se entiende bien esta diferencia entre activos y pasivos? Pues que se cae, sin darse ni cuenta, en una trampa. Una trampa que Kiyosaki bautizó con un nombre muy visual, muy potente: la carrera de la rata. Es ese ciclo sin fin en el que la mayoría de la gente vive atrapada. Es como correr en una de esas ruedas de hámster. Por mucho que corras, no avanzas. Es un patrón de comportamiento financiero que lamentablemente se va pasando de padres a hijos. Esta frase es oro puro. Resume a la perfección la diferencia de mentalidad. Es la clave de todo. La clase media aprende a ser un buen trabajador, a esforzarse mucho para ganar un sueldo. La principal fuente de ingresos es el tiempo y el esfuerzo personal. Los ricos, sin embargo, aprenden otra cosa. Aprenden a construir sistemas, o sea, a comprar activos, que generan dinero por sí solos, de forma constante, estén ellos trabajando activamente o de vacaciones en una playa. Consiguen que cada euro que tienen se convierta en un pequeño empleado que trabaja para ellos 24 horas al día. Y aquí tenemos el mapa de esa carrera, el paso a paso. Primero, uno trabaja muy duro para ganar un sueldo. Cuando por fin consigue un aumento o un trabajo mejor, ¿qué pasa? Que los gastos también suben. Una casa un poco más grande, un coche más nuevo. Esto a su vez genera más deudas, más pasivos que hay que pagar cada mes. La presión aumenta y con ella el miedo a perder el empleo, porque si el sueldo desaparece, todo el castillo de naipes se viene abajo. La única solución que se ve en ese momento es, pues, trabajar todavía más duro. Y así el ciclo vuelve a empezar. Una y otra vez. Pero bueno, que no todo va a ser un panorama desolador. Por supuesto que hay una salida, claro que sí. Hay un plan de escape para salir de esa rueda de hámster. La estrategia no consiste en trabajar más horas, sino en trabajar de una forma más inteligente. El enfoque tiene que cambiar por completo. En lugar de obsesionarse con aumentar el sueldo, el objetivo número 1 debe ser construir y fortalecer la columna de activos. Esa es la única carretera que lleva a la verdadera libertad financiera. La herramienta fundamental para poder escapar es lo que se llama inteligencia financiera. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con ser el más listo de la clase o tener un coeficiente intelectual altísimo. Es una habilidad muy concreta.
Es la capacidad de identificar oportunidades de inversión y saber cómo transformarlas en dinero que entra en tu bolsillo de forma constante. Implica saber un poquito de contabilidad, de inversiones, de cómo funcionan los mercados y de las leyes, sobre todo las fiscales. Y esto nos lleva a un consejo que, de primeras, puede sonar un poco raro. Va en contra de lo que nos han dicho siempre. El padre rico le recomendaba a Kiyosaki que buscase trabajos no por el dinero que iba a ganar, sino por las habilidades que podía aprender. En vez de ir a por el sueldo más alto, es mucho más valioso buscar un trabajo que te enseñe a vender, a comunicar, a emprender el marketing, a liderar personas o a gestionar sistemas. ¿Por qué? Porque estas habilidades son activos de verdad, que una vez que los tienes nadie te los puede quitar y te permiten construir tus propios negocios o identificar inversiones mucho más rentables a largo plazo. Y con todo esto llegamos a la lección final, la más profunda, la más transformadora de todas. Porque, pensémoslo bien, el dinero va y viene, los mercados suben y bajan, las oportunidades aparecen y se van. Pero hay un activo que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar y que tiene un potencial de crecimiento infinito. Exacto. La mente. Nuestro cerebro, bien entrenado para entender el lenguaje del dinero, es el activo más poderoso que podemos tener. La diferencia entre el éxito y el fracaso financiero no está en el sueldo que se gana, sino en lo que se hace con el tiempo y el dinero que se tiene. ¿Se gasta en caprichos pasajeros, en entretenimiento que se olvida al día siguiente? ¿O se invierte en libros, en cursos, en seminarios que aumentan nuestra inteligencia financiera? La inversión en el propio conocimiento es la única que siempre ofrece los mayores rendimientos. Y para que todo esto no se quede en simple tuería, aquí va una pregunta para la reflexión personal. ¿Cuál es el primer activo que se podría empezar a construir o adquirir este mismo año? Quizás sea algo tan simple como empezar a leer libros sobre finanzas, aprender una nueva habilidad que el mercado demande, comprar la primera acción o investigar cómo montar un pequeño negocio online. El primer paso, por pequeño que sea, es siempre el más difícil y el más importante. Y hasta aquí nuestro análisis. Si te ha parecido útil, no dudes en hacer clic y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.